Soy José Miguel Soriano del Castillo, soy profesor del área de nutrición y bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. La charla Dietas Pintorescas establece un poco los criterios históricos y antropológicos en torno a las dietas que se están realizando hasta el día de hoy, sobre todo teniendo en cuenta las que son peligrosas para la salud. Ese es un poco el enfoque que vamos a ver y establecer un poco las bases de esa educación alimentaria que se necesita para el día de mañana para mejorar el estado de salud y la calidad de vida de los pacientes. Otro sería comer alimentos de acuerdo a un régimen alimenticio que permita a lo mejor imaginaros adelgazar a una persona. O bien, hablamos de un alimento prescrito, regulado o restringido en tipo y cantidad con propósitos terapéuticos y de otro tipo. Para que os hagáis una idea, yo dirijo lo que es la clínica nutricional de la Universidad de Valencia. Habitualmente el 92% de las personas que vienen a la clínica es por pérdida de peso. Y cuando alguien a lo mejor nos dice que va a hacer dieta, siempre pensamos que va a perder peso. Pero en realidad a veces no es así. Para que os hagáis una idea, en los últimos años, cuando la gente viene al gabinete nutricional, te plantea que lo que quieres alcanzar es un peso, ¿vale? Lo que llaman ellos el peso ideal, ¿vale? Porque sí que existen unas fórmulas que habitualmente se establecieron para calcular el peso ideal, ¿vale? Y que son las que habitualmente la persona cuando llegue piensa que puede alcanzar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la fórmula de peso ideal está desfasada completamente. Es del año 59 de una compañía aseguradora de Estados Unidos y hoy en día no se utiliza, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque normalmente el peso ideal es un peso utópico. O sea, normalmente lo que hay que hacer es una evaluación del paciente, ver realmente qué quiere llegar y comprobar si es real. O sea, lo que no puede ser es que a lo mejor alguien te llega al gabinete y te diga: mira, es que resulta que mañana tengo una boda y necesito perder 20 kilos. Pues milagros algunos de eso. O sea, nosotros no hacemos ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en principio, existe un procedimiento científico en el cual nosotros podemos verificar que realmente el tratamiento terapéutico se realiza de manera adecuada, ¿vale? Si vosotros, por ejemplo, vais a una clínica nutricional, por ejemplo, para cualquier tipo de tratamiento, os vais a encontrar con el índice de masa corporal, ¿vale? Y aunque se utiliza, a nosotros no nos gusta como científicos. ¿Por qué? Porque yo normalmente en clase lo que solía poner era ejemplos de datos de pacientes en los cuales los alumnos no lo veían y a lo mejor les preguntaban: si calculáis el peso del paciente partido por la altura al cuadrado, ¿me podríais decir ese paciente cómo está? Pues a lo mejor alguien me decía: oye, pues mira, calculando me sale que tiene obesidad de grado 1, ¿vale? O sobrepeso. Pero es ficticio porque, por ejemplo, gente que tiene a lo mejor desarrollada mucho la masa muscular, puede ser que su valor de masa corporal sea alto. Entonces no está en obesidad. O sea, hay que ver al paciente y ver que puede ser otro tipo de elemento. Sin embargo, cuando se va a un gabinete empiezan a haber herramientas que utilizan habitualmente los dietistas, ¿vale? Y son estas que tenéis aquí. Por ejemplo, la cinta métrica habitual, esa que tenéis ahí, sirve, por ejemplo, para medir lo que es la cintura, ¿vale? Entonces se calcula el índice de cintura-cadera y con eso se determina el posible riesgo cardiovascular de la persona. Es una medida que te determina una serie de lo que llaman la antropometría de la salud, ¿vale? Luego hay el segundo tipo que tenéis es lo que llaman los equipos de bioimpedancia, que habitualmente es que la gente se pesa, pero te permite establecer la masa grasa y la masa magra de la persona, ¿vale? Entonces normalmente la persona se pone de pie, ¿vale? Coge, digamos, los mandos y directamente una señal eléctrica pasa por su cuerpo, que no lo nota, y nuevamente determina la masa grasa y la masa magra. Eso te permite de alguna manera comprobar realmente si tiene relación con el índice de masa corporal, ¿vale? Luego lo que tenéis ahí a la derecha, que parece que esté pellizcando a alguien, es lo que se llaman los lipocalibradores, que es para medir justamente la grasa subcutánea de las personas. Habitualmente, un tercio de nuestra grasa subcutánea representa, digamos, la grasa que en primer lugar se va a movilizar para cuando hay una persona que a lo mejor está perdiendo peso. Pero normalmente no se pierde esa grasa en las primeras semanas, sino se pierde nuevamente si el tratamiento se hace de manera adecuada a partir de la tercera semana, ¿vale? Los que a lo mejor habéis oído de alguien que hace tratamiento terapéutico, siempre habéis oído lo mismo, que normalmente las primeras semanas son muy rápidas, porque pierden peso muy rápidamente. Ficticio, porque estáis perdiendo habitualmente glucógeno y agua, ¿vale? Entonces normalmente hay una norma científica que os dice que por cada gramo de glucógeno que vosotros tenéis en vuestro organismo, perdéis 3 gramos de agua. Como normalmente la primera movilización de vuestro peso es por el glucógeno, en realidad estáis perdiendo casi 4 gramos. ¿Qué pasa? Que hay un momento determinado que el glucógeno no se puede perder más y se echa a mano de los adipocitos de la grasa. Entonces, ahí lo que se pierde realmente es 1 gramo de grasa, es decir, cuesta más, ¿vale? Entonces, eso habitualmente sería una medida para realizarlo.
Y luego a la derecha tenéis unos equipos raros, que son lo que llamamos los paquímetros y antropómetros, que eso se utiliza normalmente en nutrición deportiva. Y es para averiguar realmente, por ejemplo, diámetros, complexión corporal, para ver si realmente tenemos un deportista ideal delante de nosotros, ¿vale? Y nos sirve sobre todo para descubrir jóvenes talentos deportivos, ¿vale? Entonces eso, en nutrición asociada a la antropometría deportiva y a la parte del deporte, es una herramienta indispensable, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando alguien te viene a la clínica te dice lo mismo. Es que resulta que yo vengo de una dieta, que resulta que al final cuando la he hecho, al final he descubierto que realmente peso más ahora que cuando la empecé, ¿vale? Eso es lo que denominamos el efecto yo-yo. Es decir, son fluctuaciones del cuerpo que habitualmente suelen ocurrir y que habitualmente, como tenéis ahí en la diapositiva, al final el peso de la persona es mayor en el caso o sea, es mayor al final del tratamiento que en el comienzo. Eso es habitualmente porque si os fijáis en la pequeña línea verde que aparece allí, ¿vale? La verde, digamos, sería el procedimiento de tratamiento ideal. Es decir, es una progresión poquito a poquito que va disminuyendo. El efecto yo-yo es al contrario, es una subida y bajada que fluctúa mucho, ¿vale? Ese efecto yo-yo, para que os hagáis una idea, se produce habitualmente porque el paciente a las 2 semanas de tratamiento se cansa. O sea, normalmente lo que se utiliza habitualmente es la nutrición personalizada. Si os he dicho, por ejemplo, que al principio lo que se hace es que se pierde agua y glucógeno, habitualmente el tratamiento en las primeras semanas es efectivo, porque la gente va perdiendo peso. Pero ¿qué ocurre? Que a partir de la 3ª semana eso ya no se pierde. Entonces, o haces una dieta personalizada para que el paciente actúe, o de repente volverá a consumir mayor cantidad de alimentos y volverá a subir de peso, ¿vale? Entonces, es un círculo, ¿vale? Entonces eso hay que romperlo, ¿vale? ¿Qué se planteó hace unos años? ¿Vosotros habéis oído alguna vez, por ejemplo, lo que son las dietas altas en proteína? ¿Vale? Eso es un procedimiento que hace unos años se trabajó porque se vio que podía tener un posible valor a la hora de establecer pérdida de peso. Entonces, hace unos años se hizo un estudio europeo, que era el estudio Diógenes, que es dieta, obesidad y higiene, en el cual se hizo un estudio súper original. Imaginaos, por ejemplo, que yo entro aquí y os digo, mirad, os voy a dividir a la mitad de la población en un grupo para trabajar y en otra, ¿vale? Durante unas semanas no vais a comprar nada de comida, sino lo compraréis en un supermercado que yo he puesto aquí al lado, es gratuito. Pero con la salvedad de que los de este grupo van a consumir una dieta alta en grasa y los de la izquierda una dieta alta en proteína. Porque quiero verificar realmente si funciona o no, ¿vale? Ese estudio se hizo y los primeros datos, para que os hagáis una idea, llamaban mucho la atención porque decían que cuando se aumentan ligeramente las proteínas, las personas pierden peso, ¿vale? Quedaros con esa idea, ahora veremos cuál es la razón, ¿vale? Si eso lo establecemos, el argumento es que en los últimos años han aparecido muchas dietas, ¿vale? Dieta de Atkins, dieta de Montignac, ¿vale? Dieta Dukan, ¿vale? O sea, se han incrementado, entre otras cosas porque además nuestra Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha establecido en un momento determinado que tiene que haber una herramienta para comprobarlo, ¿vale? Entonces existe una página web en el cual, si en algún momento determinado recibís alguna información de alguna dieta que no sabéis si es buena o mala, se introducen los datos y os lo verifica si es buena o mala, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que habitualmente cuando a un gabinete nutricional llega una persona, realmente imaginaros llegar como la fotografía de la derecha, ¿vale? Y quiere en pocas semanas estar como la de la izquierda, ¿vale? Se puede hacer en muy pocas semanas, ¿vale? Y se consigue con esto, ¿vale? Es un programa, ¿vale? Lo que es la realidad es que realmente el tratamiento tiene que ser más efectivo, ¿sí? Porque tienes que arrancar de la base de una parte nutricional, ¿vale? Por lo tanto, lo que os puede engañar a nivel de publicidad es que las dietas, a lo mejor alguien te puede decir que en muy poco tiempo puede estar como la persona de la izquierda, no es verdad, ¿vale? Vale, la cuestión es muy sencilla. ¿Existe algún procedimiento para que yo sepa realmente cómo debo de perder peso? Fijaros, hay una norma muy básica, y es que os dice que cuando una dieta es efectiva, tenéis que perder entre 0,5 a 1 kilo por semana. Esa es la regla, ¿vale? Y esa es la que está establecida a nivel internacional. Si perdéis menos de 0,5 kilos por semana, la dieta está mal planteada. Y si perdéis más de 1 kilo por semana, puede ser que la dieta que estéis siguiendo sea peligrosa para la salud, que forma parte de las dietas peligrosas que vamos a ver, ¿vale? ¿Cómo se consigue eso? El paciente tiene que estar sometido a una educación alimentaria. No me sirve de nada abrir un cajón, sacar una dieta y decirle, toma, sigue esta dieta. Tú le preguntas al paciente si tiene alguna aversión, si tiene alguna intolerancia. O
O sea, las dietas tienen que ser personalizadas. Y normalmente en la clínica nutricional nosotros lo que hacemos es que la primera intervención suele durar 1 hora y media. A partir de eso, se hacen seguimientos semanales para ver cómo funciona. Porque entonces el paciente ve un poco esa evolución y se le explica. Durante ese seguimiento, que ya no dura 1 hora y media, lo que se hace es un tratamiento de educación alimentaria. Hay que enseñarle a comer, porque si no le enseñas a comer no puede avanzar. ¿Vale? Ahora imaginaros, ¿existe alguna herramienta que yo pueda utilizar a nivel comunitario para perder peso? Existe. ¿Vale? La población tiene que entender que la pirámide alimentaria es una herramienta indispensable a la hora de trabajar con esto. Y la dieta mediterránea de esa pirámide es fundamental. ¿Vale? El problema fundamental es que la población cree que consumiendo lo que aparece en la pirámide puede perder peso. Y lo que tenemos que entender es que es una pirámide y no un piramidón, porque las raciones a veces se confunden. ¿Vale? A lo mejor alguien te llega y te dice, oye, mira, es que me he comido una magdalena. Entonces tú lo anotas para ver realmente la cantidad de energía y de macronutrientes que puede tener. Entonces, el siguiente paso es, ¿cuántas magdalenas te has comido? Dice, no, mi ración. Entonces le preguntas, ¿cuál es el peso de esa magdalena? Y dice, no, es esta. Eso no es una ración. O sea, eso requiere una educación alimentaria de base. ¿Vale? Por lo tanto, la pirámide nos sirve como una herramienta de educación alimentaria indispensable. Ahora imaginaros, yo la tengo y tengo que establecer esa educación. ¿Puedo establecer una especie de pautas? Sí que las tengo. O sea, normalmente lo que establecemos es un decálogo, ¿vale? Algo que sabéis de sobra. Por ejemplo, os dice, practicar una dieta equilibrada. Hay que comer de todo, pero no en grandes cantidades. Y ningún alimento concreto tiene todos los nutrientes que tu organismo necesita. Es decir, el concepto de superalimentos no existe, por mucho que lo digamos, porque no hay ningún alimento que tenga todos. Por lo tanto, lo importante en este caso es no solo la calidad, sino la cantidad que es lo que consume. ¿Vale? Luego la normativa, la norma que establece que hay que realizar 3 comidas principales y 2 tentempiés. Tener en cuenta que habitualmente las comidas que se pueden realizar a lo largo del día son básicamente el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda, la cena, el resopón y los snacks, que son 7. Entonces significa que aquí hablan de 5, es decir, de las 3 comidas principales, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Hay un dicho popular que os dice que tenéis que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Ese sería el procedimiento. En fin, pero desglosado a lo largo de todo el día. ¿Qué pasa? Que la población industrializada en la cual vivimos tenemos un estilo de vida estresante. Y significa que al final comemos muy mal a lo largo de la mañana y llegamos a la cena devorando todo. Y esas fluctuaciones te provocan, entre otras cosas, que duermas mal, descanses mal y poco a poco vayas engordando. Es decir, hay una relación entre una mala cena, un mal sueño y obesidad. ¿Vale? Por lo tanto, ese sería el segundo punto del decálogo, fácil de entender. ¿Vale? El tercero, nuestra población española tiene un bajo consumo de fibra. Normalmente se suele recomendar 25 gramos de fibra al día. Normalmente estamos por 18. Se consume poca fibra. ¿Vale? Por lo tanto, el incorporarlo bien en alimentos que se utilizan en los platos principales son las frutas, es indispensable. ¿Vale? Luego, limitar la grasa. ¿Vale? O sea, normalmente aquí se establece en los objetivos nutricionales para la población española que se debería de consumir entre 30 y 35% de grasa, de las cuales si es el 35% es porque es aceite de oliva virgen. Entonces, ¿qué pasa? Que habitualmente el consumo de determinada grasa hay que limitar las grasas saturadas y las grasas trans. Es decir, productos industrializados. ¿Sí? Y luego, sobre todo, escapar de las calorías vacías. Llámese alcohol de alta gradación, llámese chuches, ¿vale? Llámese a lo mejor bebidas refrescantes de los cuales solamente hay hidrato de carbono. Esas son calorías vacías porque solamente aportan calorías, no aportan nutrientes. Por lo tanto, eso hay que limitarlo y sobre todo de alguna manera restringirlo. ¿Vale? Luego os dice algo que ya sabéis. Hay que cocinar ligero y moderar los guisos pesados. El cocinar ligero implica, de alguna manera, que lo que tú vayas a consumir tiene una mejor digestión y por lo tanto implicará que tienes un mejor estilo de vida. Fácil. Son conceptos que se saben habitualmente. Luego, si comes en un restaurante, lo importante sobre todo es intentar combinar diversos alimentos. ¿Vale? Pues evidentemente, elegir el menú de ensalada de verdura, el pescado carne a la plancha, una ensalada de primero y segundo, un plato de pasta, legumbre o paella. ¿Vale? Y luego, normalmente, de postre mejor una fruta. ¿Vale? Porque jamás se debe sustituir un lácteo por la fruta. Son complementarios, no sustitutivos. ¿Vale? Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y luego, por otro lado, algo que a lo mejor no lo tenemos muy mentalizado, que es beber agua. O sea, vosotros habitualmente deberíais de consumir alrededor de 2 litros de agua al día. ¿Por qué? Porque para vuestra población la recomendación es 1 mililitro por cada kilocaloría.
Como las cantidades diarias orientativas por la población española son 2.000 kilocalorías, son 2.000 mililitros, 2 litros. ¿Vale? Por lo tanto, el consumo de agua tiene que ser importante en ese aspecto. Y luego moderar la sal y las especias fuertes. El consumo de sal en nuestro país es excesivamente alto. Son 9 gramos al día. Eso significa que son 3 en los productos que están procesados, 3 a la hora de cocinar y 3 en mesa. Entonces, este tipo de procedimiento es reducir las sales y aumentando, por ejemplo, otra serie de sustancias que de alguna manera podrían tener una característica organoléptica para el consumidor. ¿Vale? Es algo fácil que se entienda. ¿Vale? Y luego hay un último punto, va a ser una chorrada, pero no lo es, y es que jamás tenéis que bajar a un supermercado con el estómago vacío. Porque misteriosamente el carrito aparece en la sección de chocolates, helados. ¿Vale? Entonces, eso implica que si tenéis un listado general, es más fácil sobre todo encontrar. ¿Vale? Fácil, es un decálogo fácil de seguir. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que hace unos años se estableció un concepto que se dijo, porque normalmente en un gabinete nutricional, aparte del decálogo, la gente plantea, por ejemplo, hacer actividad física. Porque entre otras cosas nuestra población española tiene un problema, es que es sedentaria, muy sedentaria. ¿Vale? Y eso implica que al no moverse va a provocar un aumento de la obesidad. ¿Qué ocurre? Que alguien empezó a dudar si la actividad física era factible para perder peso. Ese es un estudio que se realizó hace mucho tiempo, es un metaanálisis para comprobar realmente si la pérdida de peso es real o no, con la actividad física. Entonces se realizó algo muy sencillo. Imaginaos que os tengo a todos para estudiar. Yo digo, mirad, vais a hacer una intervención dietoterapéutica para perder peso. Punto. Ya está. Dejo pasar un tiempo y os evalúo. Al cabo de un tiempo os vuelvo a plantear lo mismo, pero os digo que además hagáis actividad física. Por ejemplo, si no andáis nada, a lo mejor os digo, oye, mirad, andar 1 hora, pasear tranquilamente durante todos los días. ¿Vale? De tal manera que yo la diferencia de peso que obtenga entre los que habéis hecho la dieta junto con la actividad física menos la dieta, sabré cuánto en realidad he perdido con la actividad física. ¿Vale? ¿Se pierde? Sí. Eso que tenéis ahí a la derecha es lo que realmente se pierde, es lo que se pierde habitualmente al mes haciendo actividad física. Unos 64 kilos de más junto con la dieta. Lo que significa que podéis perder 1,24 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal. Es decir, que es efectivo. ¿Qué ocurre? Que hasta hace unos años el concepto de dieta está implementado. ¿Vale? La primera dieta, digamos de alguna manera científica, publicada, es la que tenéis aquí. En el año 1898, tened en cuenta que la nutrición es algo muy reciente. O sea, la alimentación es de toda la vida, pero la nutrición tiene sobre todo sus bases en el siglo XVIII. ¿Vale? Final del siglo XVIII. Y poco a poco la gente fue estableciendo un poco ese tipo de conceptos. La primera dieta publicada fue la que tenéis ahí. Un tal Horace Fletcher, ¿vale? Un americano que publicó un libro en el cual justificaba que él había perdido casi 50 kilos. ¿Vale? ¿Cómo lo llamaban? Los americanos le encantan poner apodo, ¿vale? El gran masticador. ¿Por qué? Porque cuando se leía su libro te decía que habitualmente para adelgazar hay que masticar aproximadamente 30 veces el alimento antes de ingerirlo. 30, por eso le llamaban el gran masticador. ¿Vale? Eso en realidad no es una tontería y no estaba justificado científicamente, tiene una justificación. Porque normalmente cuando vosotros masticáis más tiempo el alimento os provoca mayor efecto de saciedad y significará que consumiréis menos. Entonces, eso que habitualmente en nuestra población no masticamos sino englutimos, no da tiempo a ese periodo de tiempo, con este concepto empezaba un poco a hablarse de lo que eran las dietas. Unos años más tarde, la doctora Lulu Peter tenía otro apodo, la contadora de calorías, era porque en su día lo que planteó fue, como ya sabemos que algunos alimentos tienen calorías y lo puedo distribuir en macronutrientes, si yo tengo una evaluación nutricional de un paciente de lo que consume, lo que tengo que quitarle es calorías. ¿Vale? Entonces se estableció en el año 1920, digamos, el primer procedimiento científico a la hora de justificar las pérdidas de peso. ¿Vale? Esto que es muy genial, ¿vale? Se fue complicando en los siguientes años. ¿Por qué? Porque del año 1898, que apareció la primera dieta, hasta el año 2007, que en España se estableció y el Ministerio en su día justificó que había que hacer un informe sobre falsas dietas, permitió que diferentes colegios profesionales se unificaran para comprobar qué dietas estaban utilizando. ¿Vale? De estos datos, para que os hagáis una idea, en el año 2008 se planteó en el Día de la Nutrición, el 28 de mayo, se van cambiando los temas cada año para verificar cuáles eran las dietas. ¿Vale? Esta que tenéis aquí es, digamos, lo que se estableció, digamos, en el concepto. ¿A qué se llama una dieta peligrosa? Una dieta milagro, una dieta mágica, dieta falsa, la misma, ¿vale? El concepto es el mismo.
o una falsa dieta. Son dietas que prometen pérdida de peso rápida, más de 5 kilos al mes. Ya hemos dicho que son 0,5 un kilo por semana. Por lo tanto, esto establece un valor superior, ¿vale? Se puede llevar sin esfuerzo, es una chorrada. O sea, ninguna dieta se lleva sin esfuerzo, ¿vale? Requiere sobre todo un esfuerzo, sobre todo tanto al paciente como a la dieta en concreto. Y luego anunciar que son totalmente seguras sin riesgos para la salud. Si una dieta supera la pérdida de peso de 1 kilo por semana, es un riesgo para la salud, ¿vale? Y ahora veremos por qué, ¿vale? ¿Sabéis cómo desconfiar de una dieta? Mirad, eso es un libro que aparece. Yo no tengo ni que abrir el libro, ¿vale? O sea, lo que compruebo es que fijaros que dice dieta secreta, ya el título ya llama la atención, ¿vale? Y se pierda 5 kilos cada 11 días. No tiene un sentido, ¿vale? Porque ya hemos dicho que es entre 0,5 y 1 kilo por semana. Por lo tanto, eso da pie a que en los últimos años los libros publicados en torno a la dieta se han incrementado exponencialmente. La gente incluso piensa que incluso ni leer solo por eso adelgaza, ¿vale? Entonces los tienen ahí almacenados, pero son maneras de trabajar. El único dato que estableció en su día el Ministerio es que, para que os hagáis una idea, los españoles gastan cada año unos 2.000 millones de euros en productos y dietas milagros que prometen una pérdida de peso rápida y sin esfuerzo. Y un 31% de los ciudadanos de España con sobrepeso los han seguido alguna vez. El informe además lo que decía es que probablemente ese valor esté infraestimado, porque el que ha seguido una dieta y no le ha funcionado, en la entrevista no lo va a decir, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando tú vas a un gabinete nutricional te encuentras con algo muy curioso. ¿Cuándo viene el paciente a la clínica? Hay 2 puntos claves. Si os fijáis ahí, fijaros que las barras azules hay 3 por encima de los valores normales, entre enero y diciembre y en junio. Operación mazapanturrón y operación bikini, ¿vale? Coinciden. La gente piensa que cuando vaya ahí ya va a perder ese peso. Sin embargo, si yo me acerco a una librería, aparecen muchos libros de dieta, ¿vale? Todos los que tenéis aquí, ¿vale? Algunos clasificados en el área temática de salud y en otros incluso en parapsicología. Pues alguna de ellas tiene esa transmisión, ¿vale? Pues eso es lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? La cuestión es que ante tanto tipo de dieta hay que hacer una especie de clasificación, porque si no, no sé realmente cuál es el concepto como tal, ¿vale? Fijaros, esto por ejemplo sería un mensaje que enviaron hace mucho tiempo, que era el uso de la compra de un libro para perder peso. Fijaros, el título dice, el mensaje decía, el costo normal de este libro es de $60, ¿vale? Ahora tienes la oportunidad de adquirirlo solo por $5. Envío email por correo electrónico y forma de pago, depósito bancario, ¿vale? Advertí al correo, cuidado con las imitaciones. Hay gente que por beneficios propios inventa textos y dietas falsas, las cuales pueden ser muy negativas para tu salud e incluso producir enfermedades. Ese es el título del libro. ¿Hay algún error en el título? Es que ni el título está ahí, ¿vale? O sea, no está ni la X ni existe, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas, que a lo mejor no lo vamos a encontrar, tenéis que estar alerta porque os pueden engañar de cierta manera, ¿vale? La cuestión es que se venden libros de dietas en España. Mirad, el dato que aparecía en el informe de la dieta falsa del 2007 te decía que se habían comprado 100 millones de ejemplares de libros solo en España en la última década en torno a las dietas, lo que había generado un importe total de 22.268 millones de euros. La mitad de los libros que están publicados, o más de la mitad de los libros que están publicados, como aparece ahí, carecen de rigor científico. ¿Por qué? Porque no hay bibliografía científica que lo valga. O sea, puedo entender que yo cojo un libro y quiero que sea didáctico, pero lo justificáis con una cita o referencia bibliográfica a una publicación o no tiene sentido, ¿vale? Por lo tanto, son libros que es un gasto, ¿vale? Absurdo echar el dinero justamente para comprarlos. ¿En quién me puedo fiar entonces? Claro, a nivel científico lo que decimos es que hay fuentes de información no fiables, ¿vale? Estas fuentes de información fiables son estas. Internet es una maraña de desinformación, ¿vale? Muchas veces hay foros de mucha gente que te dice que utilizando a lo mejor este tipo de superalimentos te permite adelgazar, tiene sentido. Hay revistas y periódicas que a lo mejor todavía siguen hablando del peso ideal, no tiene función científica. O el vecino o la vecina que te dice que resulta que se ha tomado una pastilla y ha perdido 5 kilos, ¿vale? Esas son fuentes de información no fiables. ¿Cuáles son las fuentes de información fiables? Las mismas. Porque en Internet hay sociedades científicas que avalan determinadas informaciones, o hay foros científicos, o hay revistas y periódicos de ámbito científico en el cual lo que te están justificando es estudios puntuales realizados,
o un vecino o vecina que son profesionales sanitarios que te justifique eso. Nosotros aquí los ciclos que salieron hace unos años. ¿Vale? Ahora, ¿cómo podéis estar atentos para que no se engañen con la dieta? ¿Vale? Si hacemos una clasificación de dietas milagros, son las que tenéis aquí. Son dietas de muy bajo o bajo calor calórico, hipoenergéticas, las pobres en hidrato de carbono, que ricas en ácidos y proteínas, las ricas en hidrato de carbono, las monodietas y las pintorescas. Entre ellas se suelen cruzar. O sea, a lo mejor estamos hablando de la dieta de la alcachofa, es probablemente una monodieta, pero se junta con una dieta bajo valor calórico. Entonces, ahí la cuestión es que la clasificación es un intento de clasificación no del todo exacto. ¿Vale? Eso significa lo siguiente: ¿qué es una dieta de muy bajo valor calórico y de bajo valor calórico? Lo que tenéis ahí. La de muy bajo valor calórico te plantean entre 400 a 800 kilocalorías al día. Vosotros deberíais consumir alrededor de 2000 kilocalorías al día. Esa es la cantidad diaria orientativa para la población española. 400, 800 es muy por debajo de lo normal. ¿Vale? Y luego además, si es de una dieta de bajo valor calórico, estaríamos hablando de entre 800 y 1000 kilocalorías. ¿Vale? ¿Cuáles son las que tenéis ahí? Disociada, trifactor, abierta, sendos, saciantes, los espaguetis, de la fibra, spray, del yogur, de la naranja, de la patata, de la piña. Es decir, son dietas que están establecidas y que suelen seguir ahí. ¿Qué repercusiones para la salud tienen? Las que tenéis ahí. Alteraciones gastrointestinales, malestar general, mareos, intolerancia al frío, fragilidad de las uñas, caída de cabello, contracturas musculares, amenorrea en mujeres, insomnio, ansiedad, irritabilidad y depresión. Una joya. Es decir, si vais a seguirla, puede causar estos problemas. ¿Vale? Siguiendo con esta clasificación aparecen las llamadas dietas hipoenergéticas, que se encuentran establecidas entre 1000 a 1200 kilocalorías al día. Son las que tenéis ahí. ¿Vale? De la uva, del arroz integral, del helado, de la zanahoria, del espárrago, la Weight Watchers, la de buen humor, de los minerales, del chocolate, hay muchas. Y os dicen que dietas de menos de 1200 a 1500 kilocalorías al día, confeccionados con alimentos comunes, implican un aporte insuficiente de vitaminas y minerales, lo que os provoca, entre otras cosas, carencias nutritivas con repercusiones para la salud. Es decir, no se deben de seguir. ¿Vale? Pueden ser establecidas a nivel hospitalario, a lo mejor cuando hay que hacer una intervención, por ejemplo, con un paciente con cirugía bariátrica, en el cual no tienes un control puntual. Pero para dietas hipoenergéticas, de las cuales tienes que hacer un seguimiento, imaginaros, mensual, no tiene sentido, porque puede provocar todo esto. ¿Qué ocurre? Que paralelamente entonces aparecen estas, es decir, la que llamamos las monodietas. Son dietas en las cuales se utiliza un solo tipo de alimento. ¿Vale? Del espagueti, de la sopa, de las uvas, del helado, de la zanahoria, del arroz integral, de la patata, del espárrago, del pomelo, de la alcachofa. Es decir, son dietas que en principio al final van a cansar al paciente. O sea, el primer día lo puede llevar fenomenal, pero al tercer día con la dieta de la alcachofa hasta la nariz de la alcachofa. ¿Vale? Pero eso en principio tiene que evitarlo. ¿Vale? Otro inconveniente es que una monodieta es una dieta desequilibrada y carente de base científica. ¿Vale? Y además nos puede producir trastornos digestivos y psíquicos, ya que rompen el ritmo alimentario normal. ¿Vale? Hace unos años, por ejemplo, y no sé si lo sabéis, apareció una dieta, bueno, fue un cúmulo de circunstancias. El 25 de julio del 2008 aparece una nota de prensa a nivel nacional en el cual dice que la sandía es como la Viagra. Literal. Ese año el número de sandías se triplicaron el número de ventas en España. La gente que asistía a la clínica nutricional lo que planteaba es una dieta. Y claro, la pregunta es, ¿por qué es una dieta? O mucho sería una monodieta. Vale, vamos a ver realmente cuando le explicamos a los pacientes, pero tú estás siguiendo esa monodieta. Y dice, hombre, si el efecto es ese. Entonces le preguntamos, vale, ¿has seguido la dieta? ¿Has notado algo? Si hombre, perder peso no. Orino mogollón. Y del otro nada. Entonces lo justificamos, vale. ¿Alguien se ha leído el trabajo de dónde parte esto? Entonces, en el 2008 sí que apareció una publicación en el cual lo que se detectó es que la sandía tenía una sustancia que era la citrulina. La citrulina, cuando vosotros lo ingerís a nivel del organismo, lo que provoca es que se transforma en óxido nítrico, que es un vasodilatador. Es el mismo efecto que tiene la Viagra. ¿Vale? Pero hay una pequeña salvedad. Sí que tiene altas concentraciones de citrulina y puede tener ese efecto, pero en la zona verde, no en la roja. Entonces hay muchos pacientes que lo que decían es, no, me queda una panza, me voy una sandía entera, pero en la zona verde. ¿Vale? Entonces, lo justificaban como que podía ser un tipo de monodieta. ¿Por qué? Porque como además orinaba mucho, era diurético. Pero eso es una falsa dieta porque lo que está provocando es una pérdida de agua. ¿Vale? Por lo tanto, no es útil. ¿Cuál es la otra que nos encontramos? Por ejemplo, la que tenéis aquí, la dieta rica en hidrato de carbono.
¿vale? Por ejemplo, son dietas en las cuales se hace restricción completamente de grasas y de proteínas. Es decir, te permiten comer mucha cantidad de hidratos de carbono. Para que os hagáis una idea, los porcentajes de los macronutrientes son entre el 50 y el 55% de hidratos de carbono, entre el 30 y el 35% de grasa, y el resto, hasta el 15% o un poco más, en proteínas. Aquí lo que plantean es quitar o disminuir el porcentaje de proteínas y de grasas y aumentar el hidrato de carbono, llegando incluso hasta un 70%. ¿Qué efectos tienen? Pues en principio, si limitáis las grasas, riesgo de carencia de ácidos grasos esenciales, de vitaminas liposolubles y de proteínas. ¿Qué ocurre? Que sí que tienen mucha fibra, porque estamos hablando de altas concentraciones de hidrato de carbono, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando la gente consume altas cantidades de hidrato de carbono, de fibra? Hemos dicho que la recomendación de población española es 25 gramos al día. Estamos alrededor de entre 15 y 18. Altas concentraciones de fibra estamos hablando perfectamente de entre 30 a 35, incluso 40 gramos de fibra. ¿Qué ocurre? Que se bloquean la absorción de minerales. Entonces, por lo tanto, puede dar una serie de carencias nutricionales. Uno de los efectos que vimos, por ejemplo, en la clínica era, y es muy raro verlo, ¿vosotros habéis oído alguna vez lo que es el escorbuto? ¿Vale? Es justamente la deficiencia por vitamina C, ¿vale? Que era lo típico que se veía en las películas de piratas, los cuales aparecían desdentados, sangrando, ¿vale? Entonces, realmente un paciente que tiene escorbuto, que tiene una alta deficiencia en vitamina C, yo no voy a ver entrar en la clínica a un paciente con una caída de dientes y un sangrado de encías, no tiene sentido. Pero sí que ha habido pacientes en los cuales ha habido una deficiencia marginal por alto consumo de estos hidratos de carbono. ¿Cómo lo observamos? No hay sangrado de encías, no hay caída de dientes, no hay apertura de heridas una vez se han abierto, sino lo que hay es habitualmente una cosa que se llama la formación del pelo, habitualmente que tenéis en las manos o en el cabello, que adapta lo que se denomina el cabello en cuello de cisne. Es decir, pierde su consistencia, es un pelo rígido. ¿Por qué? Porque el folículo piloso necesita vitamina C. Forma colágeno, entonces establece, digamos, la estructura del pelo. Si no hay vitamina C, digamos, esa fuerza desaparece. Entonces, el pelo adopta una forma, ¿vale?, como si fuera ondulada, ¿vale? Entonces, eso significa una deficiencia marginal. Pues en esos casos se ha visto, ¿vale? Pero no solamente eso, es que además pueden provocar cólicos abdominales, diarrea y flatulencia, e incluso obstrucción intestinal. Hay casos clínicos de pacientes en los cuales, por ejemplo, consumieron, ahora no es muy típico, pero hace mucho tiempo se consumía la chufa nuestra de Valencia, se consumía como si fuera un burucho de papel, cuando te ibas al cine lo consumían, ¿vale? Entonces, hubo un caso clínico de un paciente que consumió casi 1 kilo de chufa directamente y le provocó una tal obstrucción intestinal que lo tuvieron que operar, ¿vale? Eso son altas cantidades de fibra, ¿vale? O luego incluso la macrobiótica, pero en el último fase, que es justamente la parte cerealística. Es decir, hay casos clínicos en que avalan que este tipo de dieta no hay que seguir, ¿vale? La otra que me encuentro es la que ha sido más habitual en los últimos años. La dieta pobre en hidratos de carbono y ricas en grasas y proteínas. El ejemplo más típico ha sido la dieta de Atkins, ¿vale? De hecho, por ejemplo, ahí tienen alguna de ellas, pero para que piensen un poco cómo se hace esa dieta es muy sencillo. Yo, por ejemplo, me siento con ustedes y les digo, mirad, no contéis calorías, vete a comer lo que tú quieras, lo único que restringe los alimentos con alta cantidad de hidratos de carbono. El resto, come lo que tú quieras, ¿vale? Algo atípico en una intervención nutricional, ¿vale? ¿Esto qué provocaba? Se ha visto que elevaban los niveles de colesterol, los triglicéridos y el ácido úrico. Esto a largo plazo, ahora veremos con la justificación. Luego que se pierde proteína muscular y visceral. Evidentemente, al no consumir hidrato de carbono y falta de fibra, estreñimiento, ¿vale? Y luego además un paciente con alto consumo de proteínas y bajo en hidrato de carbono es un paciente que huele a acetona, porque no tiene glucosa como carbonato de elección para la célula, sino tiene cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos se expulsan tanto por las glándulas sudoríparas o a nivel del sudor, ¿vale?, o a nivel, por ejemplo, de la orina, ¿vale? Entonces el paciente huele a acetona, ¿vale? ¿Por qué? Porque es como que el organismo necesita generar otra sustancia para poder utilizar, ¿vale? ¿Cuál es la típica ejemplo de esto? La dieta de Atkins. Fijaros, Atkins en principio, en la pirámide que tenéis ahí, la que hemos explicado, lo que planteaba es que la base de la pirámide había que invertirla, es decir, hay que cortarla completamente, porque la base habitualmente está establecida para los alimentos con hidrato de carbono típicos, ¿vale? Entonces, en teoría, Atkins lo que hizo fue idear en Estados Unidos una idea que había leído
y que él se lo había hecho a sí mismo, es decir, una dieta como tal. ¿Qué hace? A partir de su libro Fue un Mu, generó una franquicia que luego generó sus gabinetes dieterapéuticos. ¿Vale? ¿Cuál es la intervención o cuál es el procedimiento para este tipo de dietas? Nos lleva algo completamente aberrante. 67% de grasa, 30% de proteína y 3% de hidrato de carbono. ¿Vale? Ahí ocurre algo muy curioso. Cuando Atkins establece su dieta, es paralelamente cuando aparece el estudio de la dieta mediterránea de los 7 países, ¿vale? Van a matar. Entonces, esta dieta que plantea él atenta contra los principios nutricionales. ¿Qué hace? Que lo que plantean los estudios de la dieta mediterránea es atacar a Atkins para verificar que su dieta es falsa. Conforme va pasando el tiempo, van descubriendo que no pueden acabar con él, porque a cada experimento que realizan descubren que la dieta de Atkins sí que adelgaza. ¿Vale? La cuestión es que Atkins no sabía nunca, y no llegó a saber nunca, por qué funcionaba su dieta. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, cuando Atkins realmente, en el año, al principio del siglo XXI, bueno, él vivía en Nueva York, ¿vale? Sale de su casa un día y casualmente resulta que resbala. Estaba como en el suelo, con un poco de hielo y resbala, ¿vale? Y se da un golpe en la cabeza, ¿vale? Entonces se lo lleva al hospital y fallece al cabo de un poco de tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de su muerte aparecen cosas raras, ¿vale? O sea, aparece, por ejemplo, que Atkins era cierto que en los últimos años no había hecho ninguna entrevista a nadie, ¿vale? O incluso que se decía que Atkins al fallecer había perdido, o sea, Atkins al fallecer pesaba aproximadamente 80 kilos de peso. No era posible la persona que a lo mejor podría tener una dieta no la seguía, ¿vale? Eso generó, entre otras cosas, una cuestión curiosa, y era la siguiente. Empezaron a ver lo que eran las fake news, las noticias falsas, ¿vale? Entonces, una de ellas fue que dijeron que en el Wall Street Journal había una indicación de que esto había ocurrido y que esto era lo que pesaba, ¿vale? Nosotros somos muy de seguir un poco este tipo de procedimientos, es decir, cuando sale una fake news a nivel de nutrición vemos hasta qué punto llegamos, ¿vale? Cuando salió esta noticia, jamás hemos detectado que en el Wall Street Journal apareciera esto. Es decir, eso sí que fue una de las noticias falsas y que no aparece como tal. La cuestión era cómo sabemos que su dieta funcionaba, ¿vale? Eso es o sea, ahora explicaremos el procedimiento, pero la cuestión es, ¿realmente esta persona pesaba ese peso cuando falleció? Para eso lo que tendríamos que utilizar es justamente su partida de fallecimiento, de la que tenéis aquí, ¿vale? La partida de función os dice que simplemente cuando justifica un poco en la autopsia lo que ocurrió, se dio un golpe en la cabeza, pero pesaba, lo que aparece en rojo marcado, 258 libras. En cambio pesaba alrededor de 95 kilos. Es decir, sí pesaba eso. No sabemos por qué no siguió su dieta, esto no lo podemos saber nunca. Pero la cuestión es, ¿su dieta funcionaba? Eso ocurrió, si hubiera sobrevivido 6 meses, hubiera averiguado realmente por qué funcionaba. Ese señor que tenéis ahí, Arastru, realizó uno de los estudios más curiosos que se hicieron en nosotros en los últimos años. Quería averiguar realmente por qué la dieta de Atkins funcionaba. Y había una cosa que nosotros cuando estudiamos en la carrera nos decían, y era que si realmente la dieta de Atkins funciona, probablemente será porque las grasas sacian. Es el efecto saciante que hay. Entonces, si tú estás diciendo que en la dieta pueden consumir lo que tú quieres, pues a lo mejor serán las grasas que te están saciando y te limitan el consumo de alimento. Entonces, a Arastru se le ocurrió una idea genial, ¿vale? Imaginaos que yo llego aquí, o que a sus alumnos y les digo, mirad, lo que os he explicado antes, os voy a distribuir en 2 grupos, uno, vais a consumir una dieta alta en proteína y otro una dieta alta en grasa, ya está. No vais a comprar nada, porque vais a utilizar un supermercado que yo he montado aquí como tal, y simplemente cuando os entréis, utilizaréis una tarjeta en la cual cogeréis los alimentos que yo os digo. Cuando lleguéis a casa, haréis la comida y lo que haréis será la foto del plato antes y después, y se pesará. Entonces se hizo un seguimiento durante 6 meses. La sorpresa fue que los pacientes que seguían la dieta de Atkins perdían peso. Pero lo más curioso era que aquellos que seguían una dieta alta en proteína eran los que realmente perdían peso. ¿Por qué? Porque se verificó que las grasas no son las que sacian exactamente, son las proteínas. Eso fue, digamos, el cambio generacional a nivel de nutrición. Eso provocó, entre otras cosas, algo curioso que en la industria suele ocurrir, es la siguiente. Al poco tiempo de salir este estudio, Danone sacó este producto, el Vitalinia con Saciactiv. Fijaros lo que anunciaban abajo.
Dice, un alto contenido en proteínas produce un efecto saciante y la fibra prolonga esta sensación de plenitud. ¿Cómo es posible que un solo producto en tan poco tiempo tuviera esa información cuando la publicación todavía está acabada de salir? ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Que vosotros tenéis una cosa que se llama autocontrol, que es una empresa que se dedica a velar por la seguridad, a garantizar que lo que se dice en los anuncios es real. ¿Vale? Entonces, autocontrol lo que hizo fue demandar a Danone por justificar que la información que se daba era incorrecta. De hecho, decían que las proteínas no podían tener esa sensación de plenitud. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, fueron a juicio y ganó Danone, porque tenían un solo artículo que justificaba las proteínas que se hacían, que era la de la grasa. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos un alimento integrante que puede ser útil para justificar esa pérdida de peso. ¿Se debe seguir? No. ¿Por qué? Porque las dietas altas en proteínas funcionan hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses establece el peso igual y tiene un efecto inmediato. Por lo tanto, no es la justificación para seguir. ¿Vale? Y esto al poco tiempo de salir publicado dio pie a que se generaran muchas franquicias sobre dietas proteinogénicas. ¿Cuál es la otra clasificación que tenéis? Dentro de esa clasificación, ¿cuál es el último grupo que tenéis? La que llamamos la dietas pintorescas. Dicen, utilizan como reclamo a personajes famosos, incluyen alimentos exóticos o bien mensajes originales como la dieta del buen humor. ¿Vale? Aparecen frases como la que tenéis ahí abajo. Pierde 4 kilos en tan solo 5 días. No puede ser. Formaría parte de las falsas dietas. ¿Vale? O consigue un cuerpo de cine. Pues depende de qué película. ¿Vale? La cuestión es que hay que indagar un poco este tipo de cosas. ¿Qué inconvenientes tienen? Carecen de base científica, no las hay. ¿Vale? Y algunas inducen ayunos completos, o más absurdo, por completo. O sea, tú no puedes tener, por ejemplo, una dieta, como aparece ahí, de la dieta de la luna. Lo que está planteando es que, dependiendo de cómo esté la dieta, cómo esté la luna, es lo que tienes que alimentar. Si la luna está llena, no comas, porque te vas a quedar como una luna llena, gordito. ¿Vale? Conforme la luna va menguando, tú lo que deberías de consumir es en ese periodo de tiempo. O sea, tiene una base científica. ¿Vale? Pero hay gente que lo sigue. ¿Vale? ¿Cuál es la dieta pintoresca más curiosa que hemos detectado en los últimos años? Esta que aparece aquí. La dieta del bacon o del chorizo. El argumento era sencillo. El paciente llegaba y le decía, no es una dieta que además está publicada como tal. Bien, no está, publicada está. ¿En qué consiste? En que te puedes pegar un hartazo de bacon o de chorizo y que adelgazarías. ¿Sabéis lo que ocurre? Nada, eso. La gente engorda. Porque es una dieta que no sirve. Pintoresca. Luego esta, la dieta Hamblick. Dice, hay que comer hasta 6.000 kilocalorías al día. Estamos hablando de 2.000 al día, ¿eh? Y se pierde 15 kilos al mes, ya que aumenta el metabolismo y que vamos a la grasa. Los pacientes que lo han seguido no solo no han adelgazado, sino han engordado 3 veces. ¿Vale? Dieta pintoresca. Luego esta, la dieta pakistaní. Os dice que tenéis que comprar un brazalete, ¿vale? Que es el que tenéis ahí en la mano, y os lo ponéis en el brazo, ¿vale? Y os dice, según el argumento del libro, un brazalete de hilo en el brazo suele estimular unos centros nerviosos que emiten influjos al tiroides y a las cápsulas suprarrenales que evitan el engorde. No, fisiológicamente no tiene sentido, ¿vale? Lo que pasa es que de este brazalete se vendieron mucho, ¿vale? Entonces hubo un negocio detrás de esto. Luego esta, dice la dieta del calendario, os dice que en la que cada día solo puedes comer alimentos cuyo nombre empiezan con una determinada letra. Vale, tú te levantas un día, ¿vale? Te vas al rosco de pasapalabra y dices, oye, mira, ¿cómo me sale la C? Pues nada, pues como pulpo, patata, panceta, pimienta, perejil, ¿vale? Todo eso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando de repente tú giras, ¿vale? Te sale la W, pues ese día ya voy a tener una buena. Entonces, que son ayunos descompensados. No tiene ningún sentido que tengamos que elegir nuestra dieta en vez de girar un rosco, ¿vale? Con este tipo de cosas. Luego esta que apareció, la cronodieta, dieta del biorritmo. Esto os dice, están como muy argumentados, prohibidas las frutas y los azúcares a partir de las 5 de la tarde. Canarias no se utiliza esto. Hora desde la que se pueden tomar proteínas. Es decir, hay un argumento muy divulgado, es que os dicen que a partir de las 5 de la tarde jamás hay que comer ese tipo de macronutrientes. El argumento es que a partir de eso tu organismo sabe que van a entrar y directamente te hacen engordar. Científicamente no tiene mucho sentido, ¿vale? Por lo tanto, la cronodieta es un tipo de dieta pintoresca que no funciona como tal, ¿vale? O luego esta, que se vendió también bastante bien, la dieta mental. Plan para adelgazar modificando la estructura mental ya que el cuerpo obedece a la mente, ¿vale? Vosotros ponéis una mesa con un montón de comida, pero vosotros estáis todo el rato pensando de que voy a adelgazar, ¿vale? Y seguís comiendo, ¿vale?
este tipo de pacientes que seguían esta dieta, al final lo que hacían era engordar. La mente no puede controlar el sistema digestivo, ¿vale? De cierta manera, y tampoco puede, no puede controlar el sistema fisiológico, por lo tanto no tiene sentido. ¿Vale? O luego esta, ¿vale? La dieta de la sopa come grasa o sopa mágica. ¿Vale? Esta sopa, aparte que dice que se prohíbe la mezcla de hidrato de carbono con proteína, que es lo que nosotros denominaríamos una dieta disociada, ¿vale? Porque es el concepto, que aún así tampoco tiene sentido, pero tiene un añadido. Os permite consumir a diario 2 platos de sopa. ¿Qué tiene esta sopa? Tomate, repollo, pimiento y mucho apio. Es decir, es una sopa diurética. Lo que pasa es perder agua, ¿vale? Entonces, normalmente, tener en cuenta una cosa, aunque algunos pacientes consideren que la pérdida de agua puede ser útil para perder peso, tener en cuenta que la pérdida de agua excesiva por el organismo puede ocasionar la muerte. De hecho, hay casos clínicos en España en los cuales gente que consume altas cantidades de agua al día, más de 7 litros de agua al día, genera paradas cardíacas, porque lo que hay es una pérdida electrolítica, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas no se debe recomendar. No solo eso, es que además prometía perder 5 kilos a la semana, reducir el colesterol, rebajar el ácido úrico y eliminar los alimentos azucarados, ¿vale? No tiene sentido, ¿vale? En este caso, como mucho, incluso la podría clasificar como una dieta hipocalórica y nada equilibrada en nutrientes, ¿vale? Luego está esta, ¿vale? La dieta de Gramsci, que fue el doctor que lo planteó, dieta de las ansiosas, dieta de Latinoamérica o antiobesidad, tiene varios nombres, ¿vale? Esta de repente arrancaba bien, porque te decía, escucha, la dieta solamente tienes que hacerla de lunes a viernes, bien, para el paciente eso es importante, ¿vale? Y las dietas que establecía, al analizarlas eran correctas, excepto que hay una parte del libro que te dice que cuando, es una extraña teoría, ¿no? Que dice sobre la ingesta de agua, que te dice que cuando hay sed es una señal de que ya se ha consumido lo suficiente. Eso no tiene sentido. Entonces, lo que provocaba a la hora de clasificarlo es que si esa señal se utilizaba como una herramienta para evitar comer más, es que además tampoco se consumía agua, ¿vale? Entonces era un problema mayor, ¿vale? Por lo tanto, otra dieta que en principio fue una de las pintorescas, ¿vale? Luego tenéis la dieta de los colores. La dieta de los colores, según el libro, no empezaba en el supermercado, sino empezaba en la papelería. Vosotros tenéis que ir a una papelería y tenéis que pedir cartulina de varios colores, ¿vale? Entonces la traíais a casa y lo que hacéis era recortarla en forma de rectángulos, ¿vale? Con esos rectángulos, que son como si fuera un compendio de varias cartulinas, lo que hacíais era ponerle un clic en la esquina, ¿vale? De tal manera que estuvieran todas unidas, ¿vale? De tal manera que si yo cogía esa carpeta, por decirlo de alguna manera, lo podía explicar y tenía un abanico, ¿no? Un poco así la justificación. Tú eso lo tenías que tener preparado y lo que hacías era lo dejabas en la mesita de noche, ¿vale? Y te ibas a dormir. Al día siguiente, cuando te levantabas, lo primero que hacías, antes incluso de ir a orinar, era cogerte la cartulina, desplegarla en formato de abanico y dependiendo del color que te hace vibrar, ese es el alimento que tienes que consumir, ¿vale? Eso que en principio no tiene ningún sentido, parte, en el libro decía, de la numerología metafísica, no es ni una ciencia, ¿vale? Y lo que planteaba es el argumento de que cada día vivimos con un color determinado, y ese es el que hay que utilizar para alimentarnos. Imaginaos, por ejemplo, que os levantáis y vibráis con el color amarillo, pues tenéis que consumir todo lo que sea de color amarillo. Un argumento muy claro. Por lo tanto, no nos sirve, ¿vale? Luego salió esta, la dieta del ajo. Originalmente no es una monodieta, ¿vale? La dieta del ajo no consiste ni siquiera en consumir ajo, sino simplemente lo que haréis sería coger un diente de ajo, pelarlo y os lo metéis en el ombligo. Tal y como aparece en el libro, ¿vale? El argumento del libro es que todos tenemos el mismo ombligo, ¿vale? Suponiendo que el ajo se pueda meter dentro del ombligo, ¿vale? Que ya es problemático, lo que significaba era que el paciente lo que hacía era ir a comer, ¿vale? Y conforme comía, si en un momento determinado el ajo hacía, ahí tenías que parar de comer porque ya habías comido suficiente, ¿vale? Pues ese es el argumento del libro, que existía no consumir ajo, sino en ponerse un ajo pelado en el ombligo que molestará cuando la persona picotee o coma entre ellas, ¿vale? No tiene sentido. Luego tenéis esta, que salió también, que es la dieta de Victoria Principal. Victoria Principal es una conocida actriz en la serie de Dallas, una serie de hace mucho tiempo, pero las dietas se reconvierten dependiendo de si esta persona ya no es conocida. Entonces salió hace unos años la dieta del bikini, que es igual, es similar a esa, ¿vale?
En concreto, ella planteaba que se podía perder entre 4 a 5 kilos por semana. Son dietas pintorescas, no se pueden perder esas. Era una dieta a base de ensalada. La evaluaban nutricionalmente y sí que estaban bien, pero el argumento de perder 4 a 5 kilos por semana no era nada real. El problema era que si tú cogías el libro de base, de Victoria Principal, y la foto que tiene de abajo es de Grande Corián, que es el maestro en España de la nutrición, decía: su autora, una conocida actriz de cine, cuyos conocimientos en nutrición desconocemos, aconseja no realizar la dieta durante la menstruación. ¿En base a qué? No hay ningún argumento científico, ¿vale? Por lo tanto, es un tipo de dieta. La Asociación Médica Americana lo que hacía era clasificarla como la peor opción de la dieta rápida, además de ocasionar diarrea, es deficiente en proteínas, desgasta músculos y tejido vital, y es deficitaria en minerales internos. Por lo tanto, es un poco el criterio a utilizar. Luego tenéis esta, que es la dieta de Hernán Carise o dieta de la bailarina Margaret, ¿vale? Ni la conocéis, ¿vale? Esta bailarina o actriz era del año 1912-1915 y su dieta consistía en lo siguiente: consumo de alimentos con alto contenido en calorías y mucho alcohol se puede adelgazar. Es una dieta por puntos, eficaz, divertida y alcohólica. No te digo, alcohólica no va a ser divertida, ¿vale? Entonces, en este caso en concreto, nuestro problema fundamental es que no se debe recomendar, porque el problema del alcohol es que aporta kilocalorías. Lo que hablábamos antes, las kilocalorías vacías, ¿sí? Por lo tanto, una dieta también a dejarla de lado y a no utilizarla, ¿vale? Luego tenéis esta, que es la dieta de Rafael Acarrá, la de la derecha, ¿vale? Que es igual que la dieta de Victoria Principal, porque se van cambiando los títulos. Es decir, la dieta del bikini no triunfó como título y se cambió la dieta de Rafael Acarrá. Por lo tanto, la dieta que no hay que utilizar, ¿vale? Y luego, por último, si el día de mañana alguien os dice que podéis utilizar un tipo de test para adelgazar, que se llama test de Alcar o test de las intolerancias alimentarias, que la gente que se lo ha hecho, lo que al final te dice, mira, es que el test lo que me dice es que, por ejemplo, no tengo que tomar, imagínate, tomate y langosta. Claro, el argumento es que es un test que normalmente cuando se hace, para que os hagáis una idea, os cogen una muestra de sangre y se hace una intervención con una prueba bioquímica. Ese test en concreto cuesta 450 a 600 euros, dependiendo de lo que compréis, ¿vale? Cuando lo hagáis la prueba. ¿Qué te dice ese test? Que te permite determinar si no deberías de consumir 100 alimentos o 20 colorantes. Entonces, sobre esa base te dice cuáles son los que tienes que restringir, ¿vale? Nosotros en su día, este test lo que hicimos fue en la Facultad de Farmacia intentar traernos al responsable que lo vendía y le planteamos que iba a haber una mesa redonda, porque el argumento es muy sencillo. Él lo que plantea en la prueba es que yo cojo una muestra de sangre, de esa muestra de sangre yo lo que hago es comprobar a nivel de las inmunoglobulinas cuál es la que aumenta y la que aumenta la que yo tengo que restringir alimentos. ¿Por qué? Porque el estudio se hace que yo cojo la muestra de sangre y vierto el extracto de cada alimento, eso es un tiro, ¿vale? En aquella que mayor reacción es la que tengo que limitar, ¿vale? Solo hay un pequeño problema, y es que vosotros jamás tendréis en sangre extractos de alimentos, porque vuestro sistema digestivo al final lo que absorbe son nutrientes. Por lo tanto, pagar entre 450 y 600 euros por una prueba no tiene sentido, ¿vale? Por lo tanto, queda descartado, ¿vale? Bueno, y eso es un poco la idea que os quería contar, ¿vale? Esa de las pintorescas, ¿vale? Es un poco la clasificación, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Nos podría repetir, por favor, has dicho una cantidad de millones de euros que yo casi se me caen los palos de era lo que el gasto que hay al respecto de las dietas. ¿Han sido 2.000 millones de euros? Porque... Sí, en la última década en España ha sido, y probablemente el valor está infraestimado, porque la gente no lo sigue. ¿Eran 2.000 millones de euros? Es 2.000 millones de euros en productos y dieta de adelgazamiento. Eso es lo que nos gastamos los españolitos de a pie en productos milagrosos para dietas, nada más, ¿eh? 2.000 millones de euros al año, nada más. Y eso ahora será más allá. Bueno, entonces como conclusión, como veo, no hay dieta mágica, me imagino que será un equilibrio, que es lo que es más coherente de todo esto. Parimar, eso es parimar. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? No, pues nada, agradezco la presencia del profesor Soriano por ilustrarnos con todos estos mitos rotos hoy. Me imagino que ya todo el mundo estaba con la idea de que los milagros en Lourdes y que, bueno, también es un poco responsabilidad de vuestro gremio, y me imagino que así es, pues ofrecer pues esos menús variados en que haya un poquito de todo y que al final, junto con el ejercicio físico, pues lo vengan
dieta no milagrosa, pero sí efectiva por lo menos y saludable, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por